el título que les voy a presentar el de hoy, el trabajo que les voy a presentar, es un estudio a primeros principios de clústeres de sulfuro de cadmio y, bueno, su estudio de las propiedades, de sus propiedades electrónicas. Bien, bueno, pues las propiedades especiales de los semiconductores 2 y 6, pues bueno, hacen adecuadas aplicaciones especiales como sensores ópticos, celdas solares, fotovoltaicas, fotocatalizadores y, bueno, actualmente algunos dispositivos cuánticos, ¿verdad? En esta última década, estas propiedades en estos materiales se han investigado muchísimo, tanto experimentalmente como teóricamente. ¿Cuáles son estos semiconductores? Estos semiconductores de estos grupos 2 y 6, bueno, tenemos algunos como el cianuro de cadmio, el sulfuro de cadmio, el telonuro de cadmio, óxido de zinc, selenuro de zinc, sulfuro de zinc y telonuro de zinc. Estos son algunos de los semiconductores de estos grupos y, bueno, se han tenido bastante estudio, ¿no? Tanto experimental como teóricamente por su atractivo y, bueno, también suelen ser muy, muy económicos, ¿no? Y, bueno, se aplican para también, tienen un impacto muy, muy bajo en el medio ambiente, entonces eso es favorable, ¿no? No son tan contaminantes como algunos otros materiales. Bueno, el estudio de estas propiedades físicas de algunos, bueno, nosotros vamos a trabajar ahorita con algunos clusters, como lo mencionamos, algunas estructuras de clúster, y, bueno, el estudio de estas propiedades físicas de estos clusters van a ser de manera teórica, y, bueno, se sabe que las propiedades electrónicas de algunos clusters cambian a medida de que aumentan sus dimensiones. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes tipos de clusters aquí en esta imagen, donde podemos ver diferente estructura, diferente morfología, y, bueno, obviamente al momento de que nosotros vamos agregando átomos y, bueno, vamos cambiando un poco la simetría en la estructura, vamos a poder obtener propiedades, ¿no? Cambios en las propiedades tanto electrónicas como ópticas, mecánicas, bueno, en fin, vamos a poder modificar bastante estas propiedades físicas y, bueno, algunas químicas, ¿no? También. Entonces, bueno, pues estos clusters tienen grandes propiedades, ¿no? A grandes volúmenes se pueden utilizar para simular sistemas finitos o, bueno, de manera infinita, y, pues, por lo tanto, el estudio de este campo, pues, va creciendo rápidamente, ¿no? Está creciendo rápidamente. Realmente muchos de estos estudios experimentales y teóricos se han concentrado en grupos de diversas composiciones, ¿no? Y tienen diferentes aplicaciones y son muy prometedoras. Realmente esto nos ayuda a nosotros muchísimo en el laboratorio porque podríamos predecir o entender cambios que están surgiendo en nuestras propiedades y, bueno, posteriormente podríamos llevarlas a un laboratorio para ser sintetizados de manera experimental. Bueno, pues algunos clusters hemos realizado, pues, bueno, se han dedicado a hacer muchos estudios teóricos de estas propiedades, ¿no? Este material en particular, el sulfuro de cadmio, que es el que nosotros estamos trabajando, pues, bueno, ya se ha investigado mucho, tanto experimental como teóricamente. Entonces, lo que nosotros vamos a estar trabajando ahorita es ver cómo es que nos va a cambiar estas propiedades electrónicas al nosotros ir modificando la estructura de nuestro material. Entonces, bueno, como les mencionaba, esto ya se ha estado estudiando por mucho tiempo y, bueno, aquí Trade y sus colaboradores calcularon microclústeres de sulfuro de cadmio en una forma que es soladita y, bueno, utilizaron los primeros principios de los métodos de función de la densidad local, o en sus siglas en inglés, LDF. Y, bueno, aquí también Troparetsky y Chelinovsky estudiaron las estructuras de estos grupos en combinación de sulfuro de cadmio, donde variaban la cantidad de átomos, tanto de cadmio como de azufre, y, bueno, hacían relaciones de 1 a 4. Y, bueno, lo hicieron utilizando ab initio y pseudopotenciales construidos con la aproximación de la densidad local,
que es un LDA por sus siglas en inglés. Y bueno, aquí vemos como ejemplo algunas de los microclusters que estuvieron trabajando estas personas que iban construyendo. Ok, entonces para nosotros la metodología, ya partiendo de todo el trabajo que se ha estado realizando, pues vamos a nosotros a hacer los cálculos de la estructura electrónica, esto a través de, bueno, de la densidad funcional de los grupos de sulfuro de cadmio, 1 a 4, igual en una relación, variando el número de átomos, tanto de cadmio como de azufre. Y bueno, vamos a estarlo realizando igual a primeros principios con el paquete Quantum Expreso. Y bueno, se adoptaron unas ondas planas. Y bueno, también estamos considerando la función de intercambio-correlación, una base numérica doble. Esto incluye una función P de polarización y bueno, todos los cálculos que realizamos se realizaron sin la restricción de spin de electrones. Bueno, para estos cálculos, bueno, esta fue la metodología que utilizamos. Tomamos diferentes clusters que son los que se muestran a continuación. Todos esos clusters fueron modificados con la relación que vamos a utilizar, que iba a ser de 1 a 4, y vamos a ir cambiando la estructura y el número de átomos, así como su geometría. Entonces, bueno, la densidad funcional trata mediante el método GGA, que es algo que nosotros estamos trabajando también, a diferencia de lo que ya han trabajado, con Benicio y LDA. Nosotros vamos a trabajar con un poco de DFT y bueno, con GGA, ¿no? Entonces también estamos haciendo que todos los cálculos son con la restricción de spines de electrones. Entonces, bueno, eso es lo que también nosotros actualmente estamos trabajando. Bueno, entonces aquí los cálculos del campo autoconsistente se realizan con un criterio de convergencia de 1 por 10 a la menos 5, esto en unidades arbitrarias, bueno, perdón, unidades atómicas. Y también tenemos lo que es 1 por 10 a la menos 6 unidades atómicas. Esto para que nuestra energía total y la densidad de electrones, pues vamos a utilizar también otros criterios de convergencia, que son de 2 por 10 a la menos 4 nanómetros, y para el gradiente va a ser de 5 por 10 a la menos 4 nanómetros para nuestro desplazamiento, ¿no? Entonces, después de que nosotros tenemos estos clusters, tenemos que, o bueno, nosotros lo comparamos para poder tener una relación con el material másico o en bulto. Lo comparamos con las fases que tiene el sulfuro de cadmio. El sulfuro de cadmio tiene dos fases. La primera fase es una fase cúbica y la segunda fase es una fase hexagonal. Entonces, nosotros lo que realizamos fue una comparación con estos materiales, ¿no? Entonces, comparamos con el cristal de sulfuro de cadmio, que es simplenda, y la granotita, que son las fases del sulfuro de cadmio. Y bueno, vamos a utilizar, bueno, o vamos a obtener estos parámetros simulados, ¿no? Ahora, hemos calculado una serie de isómeros estructurales a baja energía, que es los que vamos a presentar a continuación. Tenemos una tablita donde tenemos algunos parámetros que nosotros hemos calculado acerca del sulfuro de cadmio. Entonces, en esta tablita podemos observar tanto el valor de desplazamiento que vamos a estar obteniendo, como nuestro grupo de la simetría de grupo, qué tipo de simetría es la que tiene este clúster, y obviamente estos dos últimos, que es la blende y la bursita, son nuestros cristales ya como tal en fase, ¿no? Uno es cúbico, es cúbico y este es hexagonal. F43 es cúbico y P63 es un hexagonal. Y bueno, estas simetrías van a pertenecer a estos arreglos que tenemos aquí en los clústeres. Entonces tenemos la energía de la banda, y bueno, tenemos nuestra energía del gap, que es nuestra banda prohibida, también fueron calculadas, y bueno, sabemos que
la energía, bueno, el gap de sulfuro de cadmio es de 2.4 y bueno, al momento que nosotros lo calculamos, nos da nuestro 2.4, ¿no? Entonces, acuérdense de ese número. Y bueno, también calculamos las cargas atómicas por elemento. Estos son los electrones. Entonces, tenemos también el valor de estas cargas. Bueno, aquí también vamos a definir las estructuras de menor energía y los isómeros de baja carga. Esto se debe a que, bueno, vamos a tener que nosotros determinar o definir estas bajas energías y la baja carga en los grupos de nuestras combinaciones. Como lo mostrábamos aquí, vamos a buscar o a definir en estos isómeros, en estos clústeres que nosotros estamos trabajando, esta baja energía. Esta baja energía nosotros la vamos a determinar mediante estos cálculos. Y bueno, en la tabla que mostramos, aquí determinamos a los que tienen menor energía y bueno, presentan una baja carga en nuestros grupos, ¿no? de sulfuro de cadmio. Entonces, en esta tabla también incluimos las longitudes de enlace, que son estas que CR. Esta es la longitud de enlace entre cadmio y azufre, está dada en nanómetros. También incluye los ángulos de los enlaces que tenemos. Este es el ángulo de cadmio y azufre. Y bueno, el grupo de simetría, como ya se los mencioné. El espacio de energía HOMO-LUMO de la banda, que es esta, que yo también les mencionaba, ¿no? Entonces, bueno, todas estas configuraciones podemos imaginar cómo construirlas a partir de dos clústeres. Entonces empezamos a trabajar con nuestros cristales y bueno, aquí fue nuestra comparación con lo que es nuestros cristales, ¿no? La supercelda de Wurtzita, que es una estructura de sulfuro de cadmio, y la blenda, que es la cúbica y la hexagonal. Bueno, después de esto, obtuvimos lo que son las propiedades electrónicas. Entonces, aquí vamos a estar viendo la optimización en energías con respecto al tamaño del clúster. Entonces, entre más pequeño o más grande sea el clúster, pues vamos a ir teniendo diferentes tipos de energía. Entonces, aquí buscamos que siempre tenga el de menor energía. Esto porque pues, nos ayuda a que el material sea estable y pues no tenga ningún tipo de pérdida o que fuera a reaccionar ya en un medio experimental, ¿no? Es lo que se trabajaría y lo que nosotros buscamos. También, bueno, calculamos la energía del gap, como el humo, como ya se los había mostrado en la tablita, del sulfuro de cadmio de los clústeres. Y bueno, también lo tenemos versus contra el número de átomos en nuestros clústeres, ¿no? Aquí vamos a ir variando de 1 a 4 y bueno, también se varió hasta 8. Entonces, aquí vemos la energía del gap respecto al tamaño del clúster, igual buscando el más óptimo y bueno, con relación al número de átomos que fuimos metiendo, también es la energía del gap, pero ahora con el número de átomos. ¿Cuántos átomos se encontraban en nuestro clúster? Y bueno, por último, lo que encontramos fue que estas propiedades, pues bueno, como vemos aquí en la figura, la energía de unión del clúster va a aumentar con el tamaño del clúster rápidamente hasta el nivel de 4. Bueno, aquí vamos a ir teniendo ciertos niveles. Ya a 6 tenemos buena disposición. 7 y 8 empezamos a ver que ya sí hay un cambio, pero o sea, si seguíamos el tamaño del clúster, ya iba a ser como, ya iba a converger, ¿no? Ya no íbamos a tener cambio o un cambio tan significativo en nuestra estructura. Entonces, pues ya podríamos decir que podríamos quedarnos en valores entre 6 y 8 en el tamaño del clúster para poder tener una buena actividad, ¿no? Como conclusiones, pues bueno, las estructuras de mínimos globales, las energías de unión del sulfuro, la brecha energética y las cargas atómicas
Bueno, se han obtenido los cálculos GGA con la teoría funcional de la densidad combinados y, bueno, se puede extraer las siguientes conclusiones. Las estructuras de menor energía para nuestros clústeres son planas, con n tiene que ser menor o igual a 3, y, bueno, las estructuras de menor energía de los clústeres de sulfuro de cadmio son las tridimensionales, ¿no? Que para n igual a 2 y 4, que se pueden considerar como construidas a partir de anillos con la de sulfuro de cadmio 2 y, bueno, sulfuro de cadmio 2 y con los anillos de la sulfuro de cadmio, bueno, cadmio 3, azufre 3. Y, bueno, los números notificados de los clústeres quedarían con 3 y 4, que serían nuestros valores más activos y, bueno, que tendrían mejores propiedades electrónicas, ¿no? Las que nos darían mejor funcionalidad serían esas. Aquí agradecemos al laboratorio Lancat por el tiempo que nos concede en la supercomputadora. Y, bueno, tenemos ahí algunos proyectos con los que estamos trabajando. Y, bueno, el laboratorio Lancat pertenece a todas estas instituciones, tienen una supercomputadora donde se encuentran las 4 instituciones colaborando. Aquí algunas referencias y, bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, maestro Luis Fernando. Está muy interesante la conferencia. Todavía tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Les agradecemos Sí, claro. a los asistentes puedan colocar sus preguntas en el chat o si gustan también lo pueden expresar. Mientras se animan a las preguntas, maestro Fernando, a mí me gustaría saber cuál fue el interés, primero que nada, para seguir esta línea de investigación. Y como segunda pregunta respecto a la supercomputadora, ¿por qué tuvo que usarse un superordenador para este tipo de investigación? Ya, bueno, para la primera pregunta, pues, bueno, ya yo estando en la maestría realicé algunos cálculos, para el doctorado también realicé cálculos, y esto principalmente porque, pues, bueno, nos ayuda a entender como el qué y por qué de las cosas, ¿no? Por qué están funcionando, porque muchas veces estamos en un laboratorio y pues nos sale muy bien y funciona muy bien, pero no entendemos realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y con este tipo de herramientas, que es la parte teórica, podemos entender perfectamente estos mecanismos, ¿no? Saber qué es lo que está pasando con los electrones, si están brincando, cómo están brincando, por qué por qué se retrasa la recombinación del par electrón, por ejemplo, cuando trabajas con fotocatalizadores. Entonces, todo este tipo de cuestiones que muchas veces no nos quedan muy claras mediante la parte experimental, pues, bueno, aquí nos ayudaría a tener una parte muy buena y aparte puede ser comparable, ¿no? Porque también puedes realizar la comparación entre lo teórico y lo experimental. Entonces, hemos tenido resultados que se acercan mucho al momento de trabajar las dos partes. En la segunda, ¿por qué utilizar una supercomputadora? Bueno, pues afortunadamente tenemos una cuenta en la supercomputadora y, bueno, no nada más se hace este tipo de cálculos, se hacen más complejos, que es lo que he estado trabajando también en la parte de doctorado. Y, pues, bueno, esta es nada más una parte así pequeñita de lo que estamos haciendo con los cálculos, pero, bueno, se hacen cálculos muy complejos con átomos, bueno, con moléculas, inclusive se tratan de simular nanopartículas que ya son con más átomos, ¿no? Cantidades impresionantes de átomos, que precisamente pues necesitamos de una supercomputadora para poder realizar todos esos cálculos, ¿no? Y, bueno, también trabajamos con diferentes programas. En esta ocasión trabajamos con el paquete Quantum Expresso, trabajamos con la DFT y, bueno, también trabajamos con pseudopotenciales de onda plana y GGA. Muchas gracias, maestro. Al parecer, hay alguien que tiene la mano levantada en la audiencia. Si puede, por favor, formular su pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buena tu presentación, Fer. Nada más ahí tenía una duda en el número de clusters. Bueno, cuando estabas hablando de la optimización de energía
en relación al tamaño del clúster, o sí, creo que sí había una gráfica de eso, ¿no? Sí. Se veían como unos picos que subía y bajaba, y mencionabas que buscabas tener sí, era esa y la anterior también. Mencionabas que querías tener una estabilización de energía más baja. Este, ¿Por qué se debe que en algunos tamaños de clúster, como por ejemplo por el 3 y el 6, Ujú. se aumenta tanto? Bueno, a todo eso se le atribuye a la geometría. Bueno, nosotros vamos a tener cierta relación y bueno, también al momento que nosotros hacemos la calibración de las energías, se fijan parámetros. Entonces, estos parámetros que se fijan, que eran los que mencionábamos para nuestras calibraciones, son calibraciones que son para nosotros representativas. Obviamente haces todo, puedes hacer hasta 10 cálculos donde vas buscando tu energía óptima y bueno, donde te dé un punto donde ya no haya un cambio significativo, entonces dices, ok, voy a tomar este valor y se lo atribuyes. Cuando tú tienes una menor cantidad de átomos y tienes cierta simetría, pues también te van a dar energías diferentes, que era lo que mostrábamos en la tabla. Cuando tú tienes cierta simetría vas a tener cierto valor y los ángulos pues no son los mismos. A lo mejor se acercan los de los cristales que ya teníamos, que era el de 109 con el de 110, ¿no? O sea, son simetrías que son muy parecidas y tienden a darte como el mismo valor, pero cuando ya tienes valores más, bueno, diferentes o empiezas a tener esta diferencia de energías entre 3 átomos, 5 átomos, entonces ahí es donde nos va a cambiar a nosotros completamente. Por eso hacemos el estudio de diferentes tamaños de clústeres con bueno, tantos átomos de esto, tantos átomos, y lo vamos a ir modificando hasta encontrar un punto donde digamos, ok, la mejor manera de representarlo va a ser 5 átomos o va a ser 10 átomos y ya con eso vas a tener tú no va, bueno, ya vas a poder decir, ¿sabes qué? Voy a trabajar con 10 átomos y de ahí ya no te sales. Perfecto, muchas gracias, Luis. Digo, sí, Fernando. Muchas gracias. Cedo la palabra al maestro Alfredo para presentar la siguiente conferencia. Muchísimas gracias, maestro.